1. La Estrada de las Almas Perdidas. Era una noche oscura y lluviosa en Tamaulipas, y Carlos, un experimentado camionero, se preparaba para emprender su ruta habitual. A pesar de la visibilidad reducida, estaba acostumbrado a conducir en condiciones adversas. No obstante, esta noche había algo diferente en el aire, una sensación de inquietud que no podía sacudirse mientras avanzaba por la carretera solitaria. La lluvia golpeaba el parabrisas de su camión, creando un ritmo monótono que casi lo adormecía. De repente, un destello de luz a su izquierda llamó su atención. Al mirar por la ventana, vio una figura vagando a lo largo de la carretera. Era una mujer vestida de blanco, con el cabello empapado y desordenado. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. A pesar de su instinto de seguir adelante, algo lo impulsó a detenerse. La mujer se acercó lentamente al camión, sus ojos reflejando una desesperación que Carlos nunca había visto. «Por favor, ayúdame», suplicó, su voz temblorosa. «Mi auto se descompuso y no sé cómo llegar a casa». Sin pensarlo dos veces, Carlos decidió ayudarla, convencido de que no podía dejar a alguien en apuros. Mientras ella subía al vehículo, un aire helado llenó la cabina. Carlos sintió que la temperatura bajaba drásticamente, pero atribuyó esa sensación al clima. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó, tratando de romper el silencio tenso. «Sara», respondió ella, mirando por la ventana con una expresión distante. A medida que avanzaban, Carlos notó que la carretera parecía cambiar. Las luces de los faros apenas iluminaban el camino y las sombras parecían alargarse. Pronto se dio cuenta de que no había señales de tráfico, ni casas, ni otros vehículos a la vista. «¿Dónde vives?», preguntó, intentando mantener la conversación. «En un pueblo cercano», respondió Sara, pero su tono era evasivo, como si no quisiera revelar demasiado. De repente, el camión comenzó a temblar y los susurros flotaron en el aire. Carlos frunció el ceño, preguntándose si había algo mal con el motor. «¿Escuchaste eso?», preguntó, pero Sara permaneció en silencio, mirando hacia adelante con ojos vacíos. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la carretera estaba cubierta de niebla y que algo no estaba bien. Cuando finalmente se detuvieron en un cruce, Carlos miró a su alrededor y se dio cuenta de que no había nada. «Sara, ¿dónde estamos?», preguntó, sintiendo que su corazón comenzaba a latir más rápido. La mujer se volvió hacia él y en su rostro vio una tristeza profunda, casi como si estuviera atrapada entre dos mundos. «Este es el lugar donde muchos han perdido la vida», susurró, y en ese momento Carlos entendió la verdad. Un escalofrío recorrió su espalda cuando comprendió que estaba en la famosa Estrada de las Almas Perdidas. Las leyendas hablaban de viajeros que nunca regresaban, de almas atrapadas entre la vida y la muerte. Sin poder contener el miedo, Carlos miró a su alrededor, tratando de encontrar una salida. Pero la niebla se espesaba y la figura de Sara parecía desvanecerse ante sus ojos. «No te vayas», gritó, pero su voz se perdió en el viento. La mujer sonrió tristemente y en un susurro apenas audible dijo: «No estoy aquí para quedarme. Ya tengo un destino». En ese instante, Carlos sintió una presión en el pecho, como si una fuerza invisible lo estuviera atrapando. La niebla lo envolvía y su mente comenzaba a nublarse. Al despertar, se encontró solo en su camión, en el mismo lugar donde había recogido a Sara. Pero algo era diferente. Las luces del faro parpadeaban débilmente y el motor del camión murmuraba suavemente. Carlos miró a su alrededor y aunque no había señales de la mujer, sabía que había algo más. Había sido marcado por la carretera, y las almas perdidas lo observaban desde la oscuridad. Aterrorizado, Carlos encendió el motor y aceleró, decidido a escapar de aquel lugar maldito. Sin embargo, mientras se alejaba, no pudo evitar sentir que algo lo seguía, un eco de susurros en el fondo de su mente, recordándole que la Estrada de las Almas Perdidas siempre estaría allí, esperando a su próxima víctima. 2. El fantasma del caminero desaparecido. Javier era un camionero que había estado en la carretera durante más de una década.
Había visto muchas cosas extrañas en su tiempo. Pero nada lo preparó para la historia que escuchó de sus compañeros en un descanso. En la gasolinera, hablaban de un colega, Manuel, que había desaparecido misteriosamente un mes atrás durante un viaje por la misma ruta que Javier solía tomar. Los rumores decían que había visto algo que no debía y que desde entonces nadie había vuelto a saber de él. Intrigado y un poco inquieto, Javier decidió que esa noche haría su ruta habitual, pero con una vigilante atención a los detalles. Mientras conducía, los recuerdos de las historias sobre Manuel comenzaron a atormentarlo. Su mente conjuraba imágenes de un hombre asustado, perdido en la oscuridad de la carretera, buscando ayuda. Pero lo que más le preocupaba eran las advertencias de sus compañeros: no hables con extraños, no respondas a llamadas que no reconoces. Mientras avanzaba por el camino solitario, el motor de su camión comenzó a hacer ruidos extraños. Javier ajustó el espejo retrovisor y, para su horror, vio una luz brillante detrás de él. Al principio, pensó que era otro camión, pero cuando miró de nuevo, la luz se había acercado de manera alarmante. En un instante, se dio cuenta de que no era un camión, sino un destello de luz pulsante que parecía seguirlo. Con el corazón acelerado, Javier giró a la derecha, intentando perder la luz. Pero cuando se detuvo, la luz también se detuvo, flotando en el aire como un faro espectral. En ese momento, su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Con manos temblorosas, decidió abrirlo. La pantalla mostraba una imagen de Manuel, sonriendo, pero con un brillo en sus ojos que le enviaba un escalofrío por la columna. «Estoy bien, solo sigue el camino», decía el mensaje. Javier sintió que su estómago se revolvía. ¿Cómo podía el teléfono estar enviando un mensaje de alguien que se suponía que estaba desaparecido? Decidió ignorarlo, pero la luz detrás de él se intensificó, iluminando el interior de su camión. «Manuel», gritó, sin saber por qué lo hacía, pero sintiendo que había algo más en juego. De repente, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez, un sonido inquietante resonó a través de los altavoces del camión, como si alguien estuviera tratando de comunicarse. «Javier, ayúdame. Estoy atrapado», decía una voz que claramente no era la de Manuel, pero que sonaba desesperadamente familiar. En ese instante, Javier sintió una oleada de pánico. Era posible que la voz fuera la de otro camionero, o tal vez de Manuel mismo. Sin pensarlo dos veces, decidió dar marcha atrás y seguir el camino que había tomado anteriormente. Pero, a medida que avanzaba, la luz lo seguía cada vez más cerca. La carretera parecía cambiar, como si estuviera en una dimensión diferente. No había marcas en el asfalto y las sombras de los árboles se alargaban de manera amenazante. Finalmente, llegó a un cruce de caminos. En medio de la niebla, pudo ver una figura familiar. Era Manuel, de pie junto a un viejo camión, como si estuviera esperando. «Javier, ven aquí», le dijo con una voz que sonaba distante y apagada. Javier, aunque temeroso, sintió una extraña atracción hacia él. «¿Qué te pasó?», preguntó, acercándose cautelosamente. «Estoy atrapado en este lugar. Ayúdame a salir», respondió Manuel, pero su tono no sonaba como el de un amigo. Era más bien un susurro oscuro. En ese momento, Javier recordó las advertencias. «Nunca hables con los desaparecidos». Se dio cuenta de que estaba a punto de cometer un error fatal justo cuando se dio la vuelta para huir. La luz detrás de él estalló en una brillante explosión de energía. Javier se sintió empujado hacia atrás como si una fuerza invisible lo estuviera arrastrando. Con todas sus fuerzas logró girar la llave de ignición y acelerar, dejando atrás la figura de Manuel y la luz. Mientras conducía a toda velocidad, el sonido del motor retumbaba en sus oídos, y la niebla comenzaba a despejarse. Finalmente, logró salir de la carretera maldita. Sin embargo, cuando miró por el espejo retrovisor, vio que la figura de Manuel seguía allí, observándolo con una mirada triste y vacía. Desde esa noche, Javier nunca volvió a ser el mismo.
cada vez que recibía un mensaje de un número desconocido. Sentía un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que había algo más en esa carretera, una conexión oscura entre los que desaparecían y aquellos que quedaban atrás. Y aunque había escapado, la sombra de Manuel siempre lo seguiría, recordándole que en la carretera nunca se está verdaderamente a salvo. 3. La pasajera sombría. Era una noche estrellada cuando Andrés, un joven camionero, decidió tomar una ruta alternativa que le prometía más rápido llegar a su destino. Con el radio sintonizado en una estación de música Ariel, se sintió optimista sobre el viaje. Sin embargo, a medida que avanzaba por caminos desérticos y solitarios, la tranquilidad se tornó inquietante a medianoche mientras conducía por una recta interminable. Notó una figura en el borde de la carretera. Era una mujer vestida de blanco, con el cabello desordenado y empapado por el rocío de la noche, a pesar de la advertencia interna de seguir adelante. La curiosidad y el deseo de ayudar lo llevaron a detenerse. «Por favor, ¿me puedes llevar a casa?», le pidió ella con una voz suave y temblorosa. Andrés sintió un escalofrío, pero asintió. «Sube», dijo, intentando no parecer demasiado nervioso. La mujer se acomodó en el asiento del pasajero, y él pudo notar que su mirada parecía distante, como si estuviera perdida en sus propios pensamientos. Mientras continuaban el trayecto, Andrés le preguntó sobre su destino. «Vivo en un pueblo cercano», respondió ella, pero sus palabras parecían vacías, como si no tuviera un sentido real de dirección. A medida que la conversación avanzaba, Andrés empezó a notar detalles extraños. La mujer no respondía a las preguntas de manera coherente y cada vez que él miraba por el espejo retrovisor, la carretera detrás de ellos parecía desvanecerse. En la oscuridad, de repente, el camión comenzó a temblar. Andrés sintió que algo no estaba bien y decidió cambiar de tema. «¿Cómo te llamas?», preguntó, tratando de romper el silencio incómodo. «Sofía», respondió ella, pero había algo en su voz que lo hizo dudar. En ese instante, la radio comenzó a interferir, emitiendo ruidos extraños que parecían distorsionar las canciones. Andrés sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero trató de mantener la calma. «¿Te gusta esta música?», preguntó. Intentando distraerse de la creciente tensión, Sofía lo miró fijamente y dijo: «La música no importa. Solo quiero volver a casa». La atmósfera se volvió aún más pesada y Andrés sintió una presión en el pecho. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, su voz temblando un poco. «No estoy aquí para quedarme», respondió ella, y en ese momento, la radio estalló en un grito ensordecedor, llenando la cabina con un sonido aterrador. Asustado, Andrés miró hacia adelante, y, en un abrir y cerrar de ojos, la carretera se convirtió en un túnel de oscuridad. «¿Qué está pasando?», gritó, mientras el camión parecía perder el control. Sofía sonrió con tristeza y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Debes dejarme ir», dijo con un susurro, y en ese instante, la figura de la mujer comenzó a desvanecerse. Andrés, sintiéndose impotente, aceleró al máximo, pero la oscuridad lo envolvía. «No. No te vayas», gritó, pero su voz se perdió en el abismo. La cabina se llenó de un frío helador, y cuando miró a su lado, Sofía ya no estaba. En su lugar, un vago eco de su risa resonó en sus oídos finalmente. El camión salió de la oscuridad y se detuvo en un cruce de caminos. Aturdido, Andrés miró a su alrededor y se dio cuenta de que había vuelto al mismo lugar donde había recogido a Sofía. La carretera parecía normal y las estrellas brillaban en el cielo, pero había algo inquietante en el aire mientras trataba de recomponerse. Su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Con manos temblorosas, lo abrió y encontró una simple frase: «Gracias por ayudarme». El pánico se apoderó de él y comprendió que había sido parte de algo mucho más oscuro de lo que había imaginado. Desde esa noche, Andrés nunca volvió a conducir solo por esa carretera. Sabía que había algo en la noche que lo observaba y que Sofía, de alguna manera, siempre estaría con él, recordándole que en la vida algunas almas no encuentran el camino de regreso a casa. 4.
El sinal de la muerte era una noche tranquila. Cuando Ricardo, un camionero veterano, se preparaba para realizar una entrega en una ruta menos transitada de Tamaulipas, a pesar de ser un conductor experimentado. Había escuchado historias sobre un misterioso señal de tránsito que prohíbe el paso a los camioneros. La leyenda decía que aquellos que ignoraban el aviso enfrentaban terribles consecuencias. Mientras avanzaba por la carretera, Ricardo sintió una extraña inquietud. Las luces de su camión iluminaban el camino, pero la oscuridad parecía consumirlo todo a su alrededor. A lo lejos pudo ver el destello de un letrero, prohibido el paso. Al acercarse, su corazón comenzó a latir con fuerza. Era el famoso señal que había escuchado en las historias. A pesar de la advertencia, un impulso inexplicable lo llevó a ignorar el aviso. Solo será un momento, pensó, convencido de que todo estaba bien. Al cruzar el señal, sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero continuó conduciendo. Sin embargo, en el fondo de su mente, una voz le decía que había cometido un grave error a medida que avanzaba. La atmósfera dentro del camión cambió. La radio comenzó a emitir estática y, de vez en cuando, pudo escuchar susurros apenas audibles. Era como si algo lo estuviera observando desde la carretera misma. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, veía sombras alargadas que parecían moverse, pero cuando giraba la cabeza, no había nada. De repente, el motor comenzó a fallar y las luces del camión parpadearon. Ricardo sintió un pánico creciente. No, no ahora, gritó, golpeando el volante con frustración. Pero el camión se detuvo por completo en medio de la nada. A su alrededor, la oscuridad se volvió opresiva y el aire se llenó de un frío helado. En ese momento, escuchó un golpe en la puerta del lado del pasajero. Con el corazón en la garganta, miró hacia el lado. Allí estaba una figura cubierta por una capa oscura, con un rostro oculto en las sombras. ¿Por qué ignoraste el señal?, preguntó una voz profunda y resonante. Ricardo sintió que su sangre se helaba. Lo siento, pensé que no era importante, respondió, tratando de mantener la calma. Pero la figura se acercó más. Y Ricardo pudo ver destellos de algo terrorífico en sus ojos. Aquellos que desobedecen el aviso enfrentan las consecuencias, dijo la voz, y en ese instante, Ricardo comprendió que había cruzado una línea que no debía. De repente, la radio se encendió de nuevo, esta vez emitiendo gritos desgarradores. Ricardo sintió que el camión comenzaba a moverse por sí solo, y la figura se desvaneció en la niebla. Con un impulso desesperado, giró la llave de ignición y el motor rugió a la vida. Aceleró sin mirar atrás, pero la carretera parecía alargarse infinitamente. Mientras conducía, comenzó a ver imágenes distorsionadas de accidentes y figuras espectrales atrapadas en el asfalto. Los gritos se intensificaron, resonando en su mente. «Deja de conducir», le gritaban, pero él estaba atrapado en un ciclo de terror. No podía detenerse, no podía mirar atrás. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, una luz brillante apareció al final de la carretera. Con un último esfuerzo, Ricardo aceleró hacia la luz, sintiendo que su vida dependía de ello. Al cruzar el umbral, se encontró de regreso en la carretera normal, con el señal de prohibido el paso a su espalda, agitado y tembloroso. Tomó la primera salida que encontró y se detuvo en una gasolinera. Mientras intentaba recuperarse, miró por la ventana hacia la carretera y vio que la niebla se disipaba. Sin embargo, dentro de él sabía que había algo más. Que había cruzado un límite que no debería haber tocado. Desde esa noche, Ricardo nunca volvió a ignorar un señal. Cada vez que veía uno, recordaba las advertencias, las almas atrapadas y la figura oscura que lo había confrontado. La carretera era un lugar peligroso. Y él había tenido suerte, pero sabía que otros no tendrían la misma oportunidad. Y en su mente, una voz susurraba: la muerte siempre está al acecho, esperando a aquellos que desobedecen. 5. El último destino. Luis, un camionero experimentado, había recorrido las carreteras de Tamaulipas durante años.
Sabía que la vida en la carretera estaba llena de sorpresas, pero nada lo preparó para lo que le esperaba en su último viaje. Una tarde, recibió una llamada de un cliente que le pidió que realizara una entrega urgente a un destino que nunca había oído mencionar, un pueblo remoto conocido como Las Sombras. Intrigado, pero también algo escéptico, Luis aceptó el trabajo. Al embarcarse en el viaje, comenzó a sentir una extraña presión en el aire. La carretera se volvía cada vez más desértica y las señales de tráfico se volvían escasas a medida que avanzaba. Notó que el paisaje cambiaba drásticamente. Los árboles se volvían más oscuros y la atmósfera se tornaba inquietante. Mientras conducía, Luis recibió un mensaje de texto de un número desconocido. No sigas adelante. No estás solo. Se detuvo un momento, su corazón latiendo con fuerza. Era una broma. Un intento de asustarlo. Sin embargo, algo en su interior le decía que debía prestar atención. Pero la curiosidad pudo más que el miedo. Y Luis decidió continuar. Finalmente, llegó a la entrada del pueblo. Las casas estaban en ruinas. Y una niebla espesa cubría las calles. No había señales de vida, pero en el aire había un silencio que lo envolvía. Al bajar del camión, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo no estaba bien. Mientras buscaba la dirección, se dio cuenta de que no había nadie alrededor. «¿Hola?», gritó, pero su voz resonó en el vacío. Caminó hacia un edificio que parecía ser una tienda, pero al entrar, encontró estanterías vacías y polvo por todas partes. En la parte trasera, un viejo diario llamó su atención. Al abrirlo, vio que las últimas entradas estaban escritas de manera apresurada y aterradora. Hablaban de desapariciones, de sombras que acechaban a los habitantes y de un ritual oscuro que se realizaba cada año. Con cada página que leía, Luis sentía que su corazón se aceleraba. De repente, escuchó un ruido detrás de él. Al girarse, vio una sombra alargada deslizándose por la pared como si tuviera vida propia. El pánico se apoderó de él y salió corriendo del edificio, regresando a su camión. Al encender el motor, escuchó voces susurrantes provenientes de la niebla. «Bienvenido, Luis. Has llegado a tu último destino», decían, y sintió que una presencia oscura se acercaba. Sin pensarlo, aceleró y se lanzó hacia la carretera, pero la niebla parecía cerrarse a su alrededor, como si el pueblo lo estuviera atrapando. A medida que conducía, los árboles a los lados de la carretera parecían moverse y las sombras danzaban en el borde de su visión. Intentó concentrarse en el camino, pero las voces resonaban en su mente, llenándolo de terror. «No puedes escapar», repetían. Finalmente, al salir de la niebla, se encontró en una intersección familiar. Sin embargo, la sensación de alivio se desvaneció rápidamente cuando vio un camión parado en la carretera, igual al suyo, pero con un mensaje en el parabrisas: «Nunca regreses». Luis sintió que su corazón se hundía. Había algo más en esa carretera, algo que lo había marcado. Desde esa noche, cada vez que Luis tomaba la carretera, una sombra lo seguía. Sabía que el pueblo de las sombras nunca lo dejaría ir por completo. La advertencia seguía resonando en su mente. Había sido parte de algo oscuro, un ritual que nunca debería haber conocido. Y aunque había escapado de las sombras, su alma había quedado atrapada en el último destino. 6. La Estrada del Lamento. Era una noche oscura y tormentosa cuando Martín, un camionero que había estado en la carretera durante años, decidió tomar la ruta que pasaba por la famosa Estrada del Lamento. Había oído historias sobre esa carretera, rumores que hablaban de almas en pena que vagaban por el camino, pero confiaba en su experiencia y en su habilidad para conducir. Mientras avanzaba, la lluvia comenzaba a caer con fuerza y las luces de su camión apenas iluminaban el camino. De repente, escuchó un sonido extraño, un lamento que parecía provenir de la carretera misma. El sonido era desgarrador, como si alguien estuviera suplicando ayuda. Desconcertado, Martín se detuvo y miró a su alrededor, pero no había nada en la oscuridad. Al continuar su camino, el lamento se hizo más fuerte, resonando en su mente. Decidió ignorarlo.
pensando que era solo su imaginación. Pero a medida que avanzaba, los lamentos se transformaron en gritos de dolor. «Ayuda, sálvame», resonaban en el aire y Martín sintió una presión creciente en su pecho, con el corazón acelerado. Se detuvo nuevamente, esta vez decidido a investigar. Salió del camión y miró hacia la carretera. En la distancia, pudo ver una figura borrosa, una mujer vestida de blanco, de pie al borde de la carretera. Su rostro estaba cubierto de lágrimas y sus ojos reflejaban una profunda tristeza. «Ayúdame», gritó la mujer con una voz llena de desesperación. Martín sintió un impulso de correr hacia ella, pero algo en su interior le decía que debía tener cuidado. «¿Qué te pasó?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Mi hijo. Mi hijo está atrapado en la carretera», respondió ella con un lamento desgarrador. «No puedo dejarlo ir. No puedo encontrar su cuerpo». Martín sintió que el aire se volvía más denso y frío. Las historias que había escuchado comenzaron a cobrar vida. La mujer era una de las almas en pena atrapadas en la carretera, buscando a su hijo perdido. «Déjame ayudarte», dijo Martín, sintiendo que debía hacer algo. La mujer lo miró con esperanza. Pero en sus ojos había un destello de advertencia. «No te acerques demasiado. La carretera tiene sus propias reglas», susurró, mientras se acercaba. El lamento se intensificó y Martín sintió una fuerza invisible empujándolo hacia atrás. La niebla comenzó a envolverlo y las sombras alrededor parecían cobrar vida. Se dio cuenta de que la carretera estaba llena de almas perdidas, atrapadas en un ciclo de sufrimiento. Con un esfuerzo sobrehumano, Martín se dio la vuelta y corrió hacia su camión. Aceleró al máximo, tratando de escapar del horror que lo rodeaba. Pero a medida que avanzaba, las sombras parecían perseguirlo y los gritos se convirtieron en un eco ensordecedor. Finalmente logró salir de la estrada del lamento y se encontró en una carretera normal, pero el alivio fue efímero. Sabía que había visto algo que no debía haber visto, algo que lo marcaría para siempre. Las voces seguían resonando en su mente, recordándole que había almas atrapadas en el camino, buscando ayuda, y que había cruzado un límite que no debería haber tocado. Desde esa noche, Martín nunca volvió a conducir por esa carretera. Cada vez que escuchaba un lamento en la distancia, se estremecía sabiendo que las almas en pena lo seguían, recordándole que, en la vida, algunos caminos están destinados a ser evitados. 7. El holo de la estrada. Fernando era un camionero que disfrutaba de la soledad de la carretera. Sin embargo, había algo inquietante sobre la ruta que tomaba con frecuencia, una carretera que había sido marcada por extraños sucesos. En su mente había oído susurros sobre un ojo de la estrada. Un fenómeno inexplicable que aparecía en el camino y que supuestamente traía mala suerte a quienes lo veían. Una noche, mientras conducía por una ruta oscura, él mismo se sintió atraído por la curiosidad. La luna llena iluminaba el camino, y el viento susurraba entre los árboles. Sin embargo, a medida que avanzaba, comenzó a sentir que algo lo observaba. Mirando por el retrovisor, creyó ver un destello de luz detrás de él. Al principio pensó que era un carro, pero al mirar de nuevo, la luz no se movía. Decidió ignorarlo y continuó, pero la sensación de ser observado se intensificó. De repente, la luz brilló con fuerza. Y Fernando sintió que su corazón se aceleraba. «Solo es mi mente jugando trucos», se dijo. Pero cuando miró por la ventana, vio la luz tomando forma, un ojo enorme, flotante, que lo miraba con intensidad. El pánico lo invadió, aceleró. Pero el ojo seguía ahí, siguiéndolo, como si estuviera conectado a él de alguna manera. Con cada parpadeo, la luz se hacía más brillante y la carretera parecía cambiar a su alrededor, distorsionándose en un laberinto de sombras. Fernando trató de recordar las advertencias que había escuchado sobre el ojo de la estrada, pero era demasiado tarde. Sin poder escapar de la mirada penetrante, comenzó a escuchar susurros en su mente. «No puedes escapar», decían las voces, y él sintió que su cordura se desvanecía. «Eres parte de esto ahora. Nunca podrás irte». Desesperado, buscó un lugar para detenerse.
Pero la carretera parecía no tener fin. Finalmente, encontró un pequeño desvío y se detuvo. Temblando, salió del camión y miró hacia el horizonte esperando que el ojo desapareciera. Pero en lugar de eso, se dio cuenta de que no estaba solo. Figuras sombrías emergieron de la oscuridad, sus rostros distorsionados y llenos de desesperación. Eran las almas atrapadas por el ojo, condenadas a vagar por la carretera para siempre. «Ayúdanos», gritaron, pero Fernando sabía que no podía. Se dio la vuelta y corrió de regreso a su camión, sintiendo que el ojo lo seguía, siempre observándolo. Cuando encendió el motor y aceleró, las sombras se arremolinaron a su alrededor, susurros de advertencia llenando el aire. A medida que se alejaba, el ojo se desvaneció en la distancia, pero el terror no lo abandonó. Desde esa noche, cada vez que conducía, sentía que algo lo observaba. Las figuras en la carretera aparecían en sus sueños y el ojo seguía acechando en su mente, recordándole que había cruzado un límite que no debería haber cruzado. Fernando nunca pudo olvidar la mirada del ojo de la estrada. Sabía que, aunque había escapado, siempre llevaría consigo la marca de haber mirado lo que no debía. Y en su corazón entendió que algunas cosas están destinadas a permanecer ocultas. Y que la curiosidad puede abrir puertas a horrores inimaginables. 8. La noche de los caminantes. En una noche oscura y sin luna, Samuel, un joven camionero, se encontraba en su ruta habitual por caminos rurales de Tamaulipas. Era una noche tranquila y el sonido del motor lo arrullaba mientras conducía. Sin embargo, había algo en el aire que le hacía sentir inquieto. Tal vez fueran las historias que había escuchado sobre la Noche de los Caminantes, un evento que supuestamente ocurría cada año, donde las almas de los que habían perdido la vida en la carretera regresaban a vagar por el asfalto. Mientras avanzaba, Samuel vio a lo lejos lo que parecía ser una figura humana en el borde de la carretera. A medida que se acercaba, pudo distinguir más detalles. Era un hombre, vestido con ropa desgastada, que parecía estar esperando algo. Al pasar junto a él, el hombre levantó la mano, pidiendo ayuda. Samuel sintió el impulso de detenerse, a pesar de la advertencia interna que le decía que siguiera adelante. «¿Te encuentras bien?», le preguntó al hombre cuando se detuvo. «Mi auto se descompuso y necesito ayuda», respondió el hombre con una voz temblorosa. Pero algo en su mirada le resultó extraño, como si estuviera atrapado en un recuerdo lejano. Samuel dudó. ¿Era un simple viajero o algo más? Decidió ayudarlo, así que le preguntó dónde estaba su auto. «Justo aquí, a solo unos metros», dijo el hombre, señalando hacia la oscuridad. Mientras caminaban, Samuel sintió que el aire se volvía más frío y denso. Los árboles a su lado parecían susurrar, y la niebla comenzó a elevarse del suelo, envolviendo el entorno. Cuando llegaron al lugar donde el hombre había indicado, no había rastro de ningún auto. En su lugar, había un camino que parecía desvanecerse en la niebla. «¿Dónde está tu auto?», preguntó Samuel, sintiendo que una sensación de miedo comenzaba a apoderarse de él. «No lo necesitas. Solo ven conmigo», respondió el hombre. Y en su tono había algo que lo inquietó. Samuel dio un paso atrás, sintiendo que debía irse. «No puedo ayudarte», dijo, pero el hombre lo miró fijamente y en ese instante comprendió que había algo profundamente erróneo. La figura frente a él comenzó a desvanecerse, revelando un rostro pálido y espectral. «No puedes escapar de la Noche de los Caminantes», susurró, y una risa baja resonó en el aire. El pánico se apoderó de Samuel y giró sobre sus talones, corriendo de regreso a su camión. Pero cuando llegó, se dio cuenta de que no podía encenderlo. El motor no respondía y la niebla se espesaba a su alrededor, como si la carretera misma estuviera viva. Las sombras comenzaron a moverse y otras figuras comenzaron a aparecer caminando lentamente hacia él. «No», gritó, pero sus gritos fueron absorbidos por el silencio. Las figuras se acercaron, sus rostros cubiertos de tristeza y desesperación. Eran los caminantes, almas de los que habían perdido la vida en la carretera, condenados a vagar eternamente.
con un último esfuerzo. Samuel golpeó el volante y giró la llave una vez más. Al encender el motor, sintió que una fuerza invisible lo empujaba hacia atrás. Pero en ese momento, el camión rugió a la vida y aceleró hacia la carretera, dejando atrás a los caminantes, mientras escapaba. Miró por el retrovisor y vio las figuras desapareciendo en la niebla. Aunque había logrado salir, sabía que nunca volvería a ser el mismo. La noche de los caminantes lo había marcado y las visiones de aquellas almas perdidas lo perseguirían para siempre. Desde esa noche, cada vez que conducía, sentía su presencia, recordándole que en la carretera. Algunas almas nunca encuentran la paz. 9. El camión perdido. Raúl era un camionero con más de 10 años de experiencia, conocido por su valentía y su habilidad para enfrentarse a cualquier desafío en la carretera. Sin embargo, había una ruta que siempre había evitado, la carretera que atravesaba el desierto de Tamaulipas. Famosa por las leyendas de un camión perdido que aparecía misteriosamente y que nunca regresaba. Una noche, por circunstancias inesperadas, Raúl se vio obligado a tomar esa misma ruta. La luna brillaba intensamente y el silencio en el desierto era inquietante. Mientras conducía, recordó las historias que había escuchado de sus colegas, el camión perdido. Un viejo y destartalado vehículo que se decía que aparecía ante los desprevenidos y los atraía a una trampa mortal a medida que avanzaba. Comenzó a sentir una extraña sensación de ser observado. Las luces de su camión iluminaban el camino, pero a lo lejos pudo ver un destello que se acercaba rápidamente. Al principio pensó que era otro camión, pero al mirar más de cerca, se dio cuenta de que era un viejo camión, cubierto de polvo y con una apariencia desgastada. Intrigado y algo preocupado, Raúl decidió seguirlo. Quizás necesite ayuda, pensó. Sin embargo, a medida que se acercaba, notó que el camión parecía moverse de manera errática, como si su conductor estuviera luchando por mantenerlo en la carretera. «¿Necesitas ayuda?», gritó, pero no hubo respuesta. Cuando el camión se detuvo, Raúl se acercó lentamente. Al mirar por la ventana, su estómago se revolvió. No había nadie al volante. Sin embargo, el motor seguía funcionando. Y una niebla espesa comenzó a rodear el vehículo. Fue entonces cuando escuchó una voz susurrante que emanaba del interior. «Ayúdame. Sálvame», decía la voz, y Raúl sintió un escalofrío que le recorría la espalda. «¿Quién está ahí?», preguntó, pero la niebla se espesó aún más, y la voz se tornó en un grito desgarrador. «No te acerques. No puedes escapar», resonó en el aire, y Raúl dio un paso atrás, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de él. Sin pensarlo, giró sobre sus talones y corrió hacia su camión. Pero, para su horror, la niebla parecía atraparlo. Las sombras danzaban a su alrededor y el camión perdido comenzó a moverse, como si estuviera vivo. «No», gritó Raúl, intentando encender el motor, pero el pánico lo había paralizado, justo cuando pensaba que iba a ser atrapado. Recordó las historias de sus compañeros, «Nunca mires hacia atrás». Con una determinación renovada tomó una respiración profunda y aceleró, dejando atrás la figura del camión perdido. La niebla comenzó a despejarse y en un instante se encontró de vuelta en la carretera principal con el corazón latiendo con fuerza. Al mirar por el retrovisor, vio el camión perdido desvanecerse en la distancia, como una sombra que nunca había existido. Aunque había escapado, sabía que la experiencia lo había marcado. Desde esa noche, Raúl nunca volvió a conducir por esa ruta, y cada vez que escuchaba un motor a lo lejos, sentía un escalofrío recorrer su espalda, recordándole que en la carretera algunos caminos están destinados a permanecer sin explorar.